conversación más que una entrevista, por eso queremos saludar a alguien que ustedes conocen seguramente de su trabajo en televisión. Rubén Rubín, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Tranquilo, pa? Todo bien, todo bien. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Relájate, vamos a conversar un poquito, porque rompiendo el hielo, la gente de hecho ya conoce tu trabajo en televisión, pero nunca está de más hacerle llegar el mensaje de quién es Rubén Rubín a gente que tal vez no sabe otras facetas tuyas, como por ejemplo el resto de tu familia, tu formación universitaria. Presentate brevemente con esos datos complementarios que tal vez nos falten. Claro que sí, con gusto. Mi nombre es Rubén Rubín. En este 2023 soy candidato a diputado del Departamento Central. Me involucro por primera vez en política. Hicimos la lista 9. En esta lista 9 no hay ni una sola persona que busque el recutú para la Cámara de Diputados. Todito gente nueva. Tengo 29 años, estoy casado, ahora va a ser 5 años, me casé joven, siempre quise ser papá joven, tengo 2 nenes, uno de 3 años, otro de 1 año y medio, me falta el tercero, la idea es tener 3 nenes, conmigo completamos el piqui y ahí ya estamos, ¿verdad? Y bueno, ese soy yo, estuve en televisión prácticamente toda mi vida, a los 23, 24 años decido dejar el país, me voy a estudiar a España producción de televisión y cine. Volví, emprendí un poco, tuve una empresa de vía pública que finalmente después me liquidó la pandemia y así siempre tratando de no quedarnos quietos, pero bueno, mi pasión, contenido, televisión, radio y ojalá el día de mañana algún día cine, no sé, hacemos una película del Mariscal López que creo que hace tanta falta, ojalá algún día. Vamos a hablar de todos esos problemas que dejó en su momento la pandemia y tal vez ya obviamente no repetir, al menos desde la posición que buscas ocupar dentro de la gestión que tiene una carga pública como es un puesto en el Congreso, y uno se pregunta de dónde surge justamente ese interés, esa necesidad de entrar a la arena política. Sí, yo creo que la pregunta, siempre de repente me preguntan en este proceso electoral ¿por qué te candidatas? Yo creo que la pregunta real es ¿por qué no? Hoy basta, no es que Rubencito entiende o no su país. Ya cualquier persona que tenga 3 dedos de frente entiende lo que es nuestro transporte público, entiende lo que es nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, la inseguridad, el problema de la adicción. Básicamente nuestros representantes hoy nos dejaron a merced de cada uno, sálvese quien pueda. Esa es la ley hoy en Paraguay. En la pandemia ellos nos miraron a los ojos y nos dijeron bien de frente: ustedes se pueden prender fuego que a nosotros nos da igual. Siguieron en la misma, casos de corrupción, lo único que hacen es ver qué pedazo de la torta pueden llevar a casa. De hecho que hoy se aprobó otra deuda de 28 mil millones de guaraníes. 28 mil millones de guaraníes que te preguntarás vos, ¿para qué? Para seguir pagando sueldos, para aumentarle el sueldo a los amigos seccionaleros. Y claro, estamos a 10 días de las elecciones, hay que cumplir con la promesa, porque ellos así hacen política. Ellos se van y te dicen: che, vení a hacer campaña conmigo y si yo gano, te llevo a aduana. Si yo gano, te llevo al TSJE. Hoy sabemos eso, hoy ya nadie se chupa el dedo, hoy sabemos eso. Acá le gusta venir a la clase política tradicional a sentarse, a fingir demencia, pero nosotros ya no nos chupamos el dedo. ¿Con qué idea o proyecto en perspectiva estás como contribuyente, como ciudadano? Pues decía, ¿por qué no? Porque todos vemos lo que le pasa al país. Hay muchos aspectos en los cuales necesitamos muchísimo, pero ¿cuáles podrían ser los tuyos en prioridad? Tengo 3 prioridades. Después de haber recorrido las 19 ciudades del Departamento Central, armamos nuestras prioridades. Tenemos muchísimos más proyectos, pero hay 3 prioridades muy claras. Primero y principal, inseguridad. Recorrimos las 19 ciudades del Departamento Central, entendemos que hay muchos problemas, trabajo, educación, salud, pero nosotros tenemos que garantizarle al paraguayo de bien que pueda volver a su casa de la facultad o que pueda volver a su casa del trabajo. Me pasó en Epacaraí, me dice un señor: Rubén, yo no estudié, me rompí el lomo para hacerle estudiar a mi hijo, tengo la plata con mucho sacrificio para hacerle estudiar y tuvo que dejar la facultad, porque acá frente a casa le pelan, sí o sí. Hay ciertas zonas rojas en todo el país, pero en el Departamento Central, que no es que quizás te asaltan, no podés pisar a ciertas horas. Ahora, por ejemplo, a esta hora, 19:30, ahora ya oscureció, ya hay ciertas zonas que vos no podés pisar. Entonces la gente no puede volver tranquila a su casa. Punto número 1 y principal, nosotros vamos a declarar la guerra a la inseguridad. Queremos apostar por el Grupo Lince, queremos hacer una reforma a la Policía Nacional. Hoy la capacitación de la policía no es la adecuada, no están a la altura, no saben cómo reaccionar. Vamos a hacer vamos a reformar el proceso de capacitación de la Policía Nacional y mientras vamos a apostar más dinero por el Grupo Lince. Punto número 2, otra prioridad, transporte público. Transporte público está al alcance.
solamente falta voluntad política. Nosotros hoy tenemos un transporte público privado, en realidad. Lo que nosotros hacemos es, le damos las rutas y las licitaciones a ciertos empresarios para que ejecuten y exploten esas rutas, ¿verdad? Pero es el Estado, a través del Viceministerio de Transporte, que tiene que regular. ¿Qué quiere decir regular? Vos le decías al empresario, nosotros te damos esta ruta, pero tenés que mantener un cierto nivel de servicio. En tus buses, no puedes tener buses chatarra. En tu frecuencia, no puedes hacer reguladas. Y si lo haces, el Estado paraguayo tendría que sacarle esa línea al empresario y volver a licitar, cosa que no se hace hoy porque normalmente esos empresarios son amigos del poder. Punto número 3, gasto público. El gasto público, de vuelta pongo el ejemplo, solamente hoy pidieron calladitos y rápido 28.000 millones de guaraníes en deudas que voy a pagar yo y probablemente termine pagando hasta mi hijo porque estamos endeudados hasta el cuello. Entonces lo que yo propongo es que el Estado paraguayo haga lo mismo que todos hicimos en pandemia, que cuide cada guaraní, que se ajuste los cinturones, pero ellos no, ellos siguen con la joda. Seguro médico privado hay que cortar, cupo de combustible hay que cortar, jubilación hay que cortar. Estos tipos tienen media jubilación en 5 años. En 10 años tienen jubilación completa. ¿Qué paraguayos tienen 10 años de jubilación completa con ese sueldo encima? Yo quiero ser diputado nacional y yo te digo, yo creo que yo no merezco jubilación. Yo entro ahí porque tengo un sentimiento de servicio, no porque quiero llenarme los bolsillos, pero la mayoría entra con otras intenciones. Estamos viendo justamente que algunos legisladores que fueron coherentes con su discurso en esta gestión parlamentaria renunciaron, pero individualmente Así a esos es, cupos. así es. Y con los proyectos que mencionás de hacer esto con la policía, hacer esto con el transporte público, se va a necesitar mucha muñeca para conseguir, digamos, las articulaciones respectivas, porque ahora vos mismo vas a competir con algunos parientes tuyos para ingresar al Congreso por una cuestión de la modalidad de voto que vamos a tener, que ya tuvimos en la interna, que vamos a tener ahora. Y te decía, dijiste lo que te dijo un señor, por ejemplo. Así es. ¿Qué más escuchaste de esta gente que te recibió en sus locales, en sus casas? Muchísimo. Por ejemplo, tema trabajo, Becal. Becal se encarga de seleccionar paraguayos y paraguayas para hacerles estudiar en el exterior. Algunos conocerán lo que es Becal, otros no, pero les explico. Básicamente Becal lo que hace es, le da becas a los paraguayos y paraguayas. ¿Qué pasa? Normalmente da becas, el paraguayo se va, nuestro compatriota se va a estudiar a Europa o a otros países aquí en la región o a Estados Unidos y después vuelve y no tiene trabajo. Entonces yo, por ejemplo, creo que Becal tendría que corregir eso mucho. En toda la ciudad del departamento central me decían, Rubén, yo fui becado, volví, no tengo trabajo. Entonces yo creo que Becal, si ya se va a encargar de hacerle estudiar a nuestros compatriotas, ¿por qué no le va viendo ya, si se va a estudiar 1 año, 2 años, 3 años, ya va viendo que para cuando vuelva pueda servirle a su patria a través del Estado o cualquier otra empresa? Becal tiene que hacer también esa gestión, ¿verdad? Pero hoy lo que pasa es que el cupo está lleno de seccionaleros, está lleno de amigos, no hay espacio para el Paraguay. Entonces, yo creo que ese, por ejemplo, es un problema, pero muchísimo otro problema. El transporte público también es otro problema que de hecho está en boca de todo en estas últimas semanas. Muchos problemas, pero realmente yo creo que el paraguayo atropella. El paraguayo lo que necesita es tener la libertad de transitar tranquilo por la calle, es decir que trabajemos sobre la inseguridad. El paraguayo lo único que necesita es que él sepa que su hijo va a tener la libertad de poder ir a estudiar. Y tercero, que el paraguayo lo que necesita es tener la libertad de poder enfermarse tranquilo. Que si se cae de la moto o tiene algo tan simple como una apendicitis, no tenga que vender su moto o su auto para ir a operarse. Si nosotros tenemos seguridad, educación y salud, el paraguayo se la arregla solo. No, esa frase, que el paraguayo es Aragán y demás cosas, es mentira. Nosotros atropellamos, ¿no? El paraguayo si tiene algo, si no tiene algo de ser Aragán. Recién viste nuestro informe anterior que nos precedió a la entrevista. Algunas de las cifras, casi 160.000 jóvenes van a votar por primera vez. Yo estoy un tanto pendiente de las propuestas, voy escuchando radio, leyendo, viendo algunos programas, escucho muy poco un mensaje con el que jóvenes puedan identificarse. ¿Qué se le puede decir a ese que tal vez ni siquiera esté afiliado y tenga otra visión de la política hoy día, no esa de seguir el camino, la ruta del papá nomás, por el color? Así es. Yo creo que tenemos que aprovechar hoy el mundo de conectividad. Hoy tranquilamente vos podés entrar a mi Instagram, ver toditas mis propuestas y de cualquier otro candidato. Yo le invito a los jóvenes que ese es nuestro lenguaje, que investiguen y que vayan viendo quién es su candidato. Otra cosa que le digo, la política no es mala. Históricamente nos dijeron que la política es mala. La política es empatía.
La política es amor al prójimo, eso es la política. Yo recorrí las 19 ciudades del departamento central y me cruzo solamente con paraguayos de bien. El paraguayo pues es buen tipo, esa es la verdad de la milanesa. Yo no entiendo de dónde sale esta gente que está hoy en el Congreso, porque realmente te digo, 19 ciudades recorrí todos los días de mi vida. Hoy a la mañana estuve por Limpia, ayer estuve por Capiatá, mañana vamos a estar por Lambaré. Y solamente me cruzo con buena gente. Pero lo que pasa es que hoy no nos metemos a la política, decimos que es mala la política y en ese contexto le dejamos el arco libre a estos delincuentes. Entonces yo le pido a mi generación que asuma responsabilidad, ya no le toca más a nuestros padres, ya no le toca más a nuestros abuelos, nos toca a nosotros y tenemos que asumir responsabilidad. Algunos de los que recién mencionaste van a volver a ingresar. Así de varios. Con eso vas a tener que negociar, vas a tener que conversar, vas a tener que tal vez convencerle en muchos de los casos y tragarte algunos sapos, Rubén. Sin duda, sin duda. Yo tengo grupos juveniles por todo el departamento central y yo ya le adelanto eso a mis grupos para que no se enojen después. Yo le dije, yo entro a hacer política. Yo por mi país me voy a sentar hasta con el mismísimo diablo, sin duda alguna. Porque yo le explico eso, el tema este de ANR, nunca más y demás cosas, así no se hace política. Vos tenés que hacer política sentándote con todos, esa es una verdad. Y lo voy a hacer, muchísimo sapo voy a comer, va a estar dentro de mi dieta diaria. Exacto. Bueno, te agradecemos muchísimo, Rubén, por haber venido. Ojalá sea con éxito ese día, así que vamos a estar en permanente contacto tal vez. Si no en la previa, tal vez ese día mismo. Muchas gracias, muchas gracias. Déjame por favor permitirme invitar a la gente que vea la lista 9, Alianza Encuentro Nacional, como te había dicho, en la lista 9, específicamente para la Cámara de Diputados, no hay ni una sola persona que busque el recutú, todito gente nueva. Rubén Rubín, diputado, lista 9, opción 1. Yo sé que nos asusta un poco la política, a mí me pasó. Yo me siento con mi viejo, le digo, Palito, voy a ser candidato a diputado, y él me dice, no, no te metas, mi hijo, por favor, te vas a fundir ahí, ¿qué es lo que haces? Yo le digo, por lo menos que me ganen, viejo, porque hoy le dejamos el arco libre a esta gente. Así que te invito a que votes este 30 de abril. Eso es una cosa que me faltó. Le planteaste con cariño le digo, al viejo, porque lo conozco, y con tu mamá, costó convencerle, la primera reacción fue esa, muchísimo. Pero después seguramente a estas alturas ya entendió lo que le dijiste, ¿no? No, hoy estamos ya all in, sí, estamos ya al todo o nada, pero sí, me acuerdo que le tuve que decir a papá, che, viejo, basta, por favor, porque me llamaba mamá, me llamaba papá, 13 por día, me decía, por favor, no te metas, pensalo. Pero yo realmente estoy completamente convencido, estoy lleno de esperanza, me cruzo con gente de mi edad que no está afiliado a ningún partido, no va a votar azul ni rojo, y esta va a ser una elección de voto cruzado. Me estoy encontrando con gente de tercera edad que me dice, yo soy colorado, yo soy liberal, le voy a votar a mi presidente, pero en el Congreso Ovalema, voy a votar cruzado. Esta va a ser una elección de voto cruzado. Éxito una vez más, Rubén. Muchas gracias. Ahí está, bueno. Ustedes me dicen, vamos a una pausa, volvemos enseguida con más La Jornada.